David Copperfield, Charles Dickens. Crecía mientras tanto mi amor a Dora, santuario donde iba a olvidar mis desencantos y pesadumbres, paraíso cuya imagen me consolaba hasta de la pérdida de mi amigo. Mientras más compasión sentía por mí mismo y más piedad por los demás, con mayor frecuencia buscaba consuelo en el recuerdo de Dora. Cuanto más lleno me parecía el mundo de decepciones y de penas, con mayor fe creía que la estrella de mi Dora se elevaba pura y resplandeciente sobre las viciadas regiones del mundo. Se me figura que no tenía idea clara y precisa de la patria donde Dora viera por primera vez la luz del día, ni del elevado lugar que por su naturaleza debería ocupar en la escala de los serafines y de los arcángeles, pero me consta que hubiese rechazado con indignación la especie de que Dora pudiera ser sencillamente una criatura humana como todas las demás jóvenes. Si no temiera parecer atrevido en demasía, diría que mi ser estaba fundido, condensado en el de Dora. No solamente mi amor hacia ella llegaba hasta el frenesí, sino que era un sentimiento que llenaba todo mi ser. Sin inconveniente, habría podido extraer de mi amor cantidad bastante para anegar a un hombre, metafóricamente hablando, por supuesto, y con todo hubiese quedado amor suficiente para inundar mi existencia entera. Lo primero que hice por mi propia cuenta a mi regreso a Londres fue pasear durante la noche por el camino de Norwood. O, según los términos de un enigma respetable que me proponían cuando era niño, dar vueltas alrededor de la casa sin tocar nunca la casa. Si no me engaño, este incomprensible jeroglífico se refería a la luna. Sea lo que fuere, yo, esclavo lunático de Dora, daba vueltas alrededor de la casa y del jardín por espacio de 2 horas. Pretendía filtrar mis miradas a través de las grietas de la pared. No sin que me costase hacer esfuerzos sobrehumanos, llegaba a pasar la barbilla por encima de los clavos agudos que defendían el lomo de la tapia, y desde allí enviaba besos a las luces que parpadeaban en las ventanas. Dirigía súplicas románticas a la noche para que tomara bajo su protección y defendiera a mi Dora, sin que pueda explicar contra quién o contra qué había de defenderla. ¿Contra el fuego acaso? O quién sabe si contra los ratones, a los que tenía un miedo horrible. Mi amor me preocupaba tanto y me parecía tan natural confiar mi secreto a la Peggotty, que cuando por la noche estuve a su lado, sentado entre sus menesteres de costura, pues se dedicaba a repasar mi guardarropa, después de muchos circunloquios, le comuniqué mi gran preocupación. Mucho interesó el asunto a la Peggotty, pero no pude conseguir que lo considerara desde el mismo punto de vista que yo. Prevenida como estaba en mi favor, érale imposible comprender de dónde procedían mis dudas y mi abatimiento. El objeto de mi amor, decía la Peggotty, debía considerarse afortunada por tener semejante adorador, y en cuanto a su papá, ¿qué más podía desear? Observé, sin embargo, que la toga y el cuello almidonado del señor Spenlow imponían un poco a la Peggotty y le inspiraban profundo respeto hacia aquel hombre, en quien yo veía algo así como un ser etéreo circundando de un nimbo resplandeciente siempre que presidía un tribunal, o bien un faro destinado a proyectar su luz sobre un océano de papeles. También recuerdo que se me ocurría una idea extraña siempre que me sentaba entre los graves señores que componían el tribunal. Pensaba que aquellos jueces viejos y aquellos sabios doctores no se acordarían siquiera de Dora, aunque la conocieran, ni enloquecerían aún cuando estuviesen en vísperas de casarse con ella. Pensaba que mi Dora, que cantando y tocando me llevaba fácilmente hasta el último límite de la locura, no podía hacer retroceder un paso en su camino a aquellos hombres de hielo. Los despreciaba a todos sin excepción. Todos aquellos viejos jardineros que tenían heladas las flores del corazón me inspiraban una repulsión personal.
El tribunal me parecía un teatro de despropósitos, un teatro tan desprovisto de poesía y de delicadeza como un vulgar gallinero. Me había encargado de los asuntos de los Pegotti y los dirigía como cosa mía. Demostré la autenticidad del testamento, practiqué todas las diligencias del caso en los negociados correspondientes, ingresé las sumas en el banco y no descansé hasta dejarlo todo en regla. Aunque los asuntos legales absorbiesen gran parte de nuestro tiempo, siempre nos sobraban algunas horas que dedicábamos a visitar unas figuras de cera expuestas en la calle Flet, que es de suponer que se hayan derretido al cabo de 20 años transcurridos desde que las vi, o bien la exposición de la señorita Linwood, que aparece en mis recuerdos bajo la forma de un monumento de crochet, el más a propósito para practicar exámenes de conciencia o para inspirar arrepentimiento. Alguna vez recorríamos la ciudad de Londres y subíamos hasta lo más alto de la cúpula de San Pablo. En estos esparcimientos encontraba la Pegotti la única alegría que podía disfrutar en las circunstancias en que se encontraba. Arreglados los asuntos de la Pegotti, asuntos que los hombres de leyes llamábamos de formalidades corrientes y que, entre paréntesis, eran tan sencillos como lucrativos, acompañé un día a la interesada al tribunal donde debía liquidar la minuta. El señor Spenlow, según me manifestó Tiffey, había salido con un caballero que deseaba conseguir dispensa de amonestaciones matrimoniales. Supongo que no tardaría en volver porque nuestra oficina estaba muy próxima a la del vicario general y la diligencia era de rápido despacho, por cuyo motivo decidí esperar su regreso. Como quiera que en el tribunal desempeñábamos a veces el papel que pudiera llamar de empresarios de pompas fúnebres, era nuestra costumbre revestirnos de un aspecto más o menos sentimental y triste cuando se nos presentaban asuntos de clientes que vestían de luto, de la misma manera que, cuando se trataba de personas que iban a casarse, teníamos la delicadeza de mostrarnos alegres y hasta bromistas. He aquí por qué creí conveniente manifestar a la Pegotti que encontraría el señor Spenlow completamente repuesto del rudo golpe que recibió cuando dejó de existir el pobre Barkis. Y en efecto, tal contento reflejaba la cara de mi principal cuando entró en el despacho que muy bien hubiese podido ser confundido con el novio. Debo decir, sin embargo, que ni la Pegotti ni yo nos entretuvimos en mirarle cuando vimos que el caballero a quien acompañaba era mi padrastro, el señor Murdstone. Este individuo apenas si había cambiado. Sus cabellos continuaban espesos y negros como siempre, y su mirada no inspiraba más confianza que inspiró en años anteriores. «Hola, Copperfield», exclamó el señor Spenlow. «Le presento al señor Murdstone, pero ahora caigo en que le conoce». Saludé con extremada frialdad a aquel hombre y la Pegotti se limitó a dar a entender que le conocía. Algún tanto le desconcertó el vernos juntos a los dos, pero se repuso al punto y aproximándose a mí dijo: «¿Cómo está usted?» «Seguro estoy de que le interesa poco o nada», contesté con desabrimiento. «Sin embargo, si desea saberlo, diré que estoy bien». Nos miramos durante un momento y repuso, dirigiéndose a la Pegotti: «¿Y usted? Comparto el dolor que ha debido producirle la muerte de su marido». «No es la primera pena que he tenido en mi vida, señor», contestó la Pegotti, «pero de esta a nadie puedo acusar, a nadie puedo hacer responsable». «No deja de ser un consuelo. ¿Ha cumplido usted como buena?» «No he sido el verdugo de nadie, señor Murdstone, gracias a Dios. No he hecho morir de miedo y de pena a ninguna criatura llena de bondad y de dulzura». Dirigióle mi padrastro una mirada sombría y luego, volviéndose hacia mí, pero con los ojos puestos en mis pies y no en mi cara, dijo: «No es probable que nos volvamos a encontrar en mucho tiempo, lo que indudablemente nos servirá de satisfacción mutua, puesto que encuentros como este ni a usted ni a mí pueden sernos agradables. Comprendo que no me manifieste buena voluntad quien,
como usted se rebeló por sistema contra mi autoridad legítima, cuando yo trataba de corregir sus torcidas inclinaciones y de conducirle por el buen camino. Entre nosotros existe una antipatía. Inverterada, dije interrumpiéndole. Sonrió, me lanzó una mirada más siniestra y repuso. Cierto, aún dormía usted en cuna cuando brotó en su corazón esa antipatía que envenenó la vida de su pobre madre. Tiene usted razón. Sin embargo, quiero esperar que ha de corregirse con el tiempo. Así terminó el diálogo que sostuvimos en voz baja en un rincón de la antesala. Luego que entramos en el despacho del señor Spenlow, mi padrastro continuó, alzando la voz y con entonación dulce. Los hombres de la profesión del señor Spenlow están acostumbrados a las diferencias de familia y saben que, aun siendo insignificantes, se manifiestan en forma amarga y a veces envenenada. Pronto pagó algo al señor Spenlow y cambió un apretón de manos con él y salió del despacho. Es posible que me hubiese costado gran trabajo contenerme de no haber tenido necesidad de calmar a la Peggotty, terriblemente indignada contra el señor Murdstone, haciéndole comprender que no era el sitio en que nos encontrábamos el más a propósito para recriminaciones. Desconocía el señor Spenlow los lazos que me unían con el señor Murdstone, y yo me felicitaba de su ignorancia, porque yo mismo no podía soportar el recuerdo de lo pasado, que me traía al pensamiento la triste historia de mi pobre madre. Según pude inferir de sus palabras, creía que nuestras diferencias nacían de antagonismos políticos. Suponía que mi tía acaudillaba en el distrito donde radicaba la casa solariega de la familia a los electores del partido gobernante, frente al cual se había formado otro partido de oposición inspirado por Murdstone. La señorita Trotwood es muy enérgica, me dijo, y no parece dispuesta a ceder terreno a la oposición. Admiro su carácter y le felicito a usted, Copperfield, por haber sabido colocarse en el terreno que más le conviene. Lamentables son los disgustos de familia, pero muy corrientes. Lo importante es saber inclinarse hacia el lado mejor. Supuse que, al decir el lado mejor, se refería al grupo o persona que tuviese más dinero. Parece que ahora va a ser un buen casamiento, añadió el señor Spenlow. Contesté que nada sabía. Pues sí, continuó diciendo. De sus palabras y de las de su hermana infiero que se trata de un matrimonio brillante. ¿Quiere usted decir que hay dinero, no es eso? Sí, parece que la novia es rica y hermosa. Eso aseguran al menos. Es joven, acaba de entrar en su mayor edad. Dios tenga piedad de ella, exclamó la Peggotty, tan bruscamente y con acento tal de convicción que nos turbó a todos, dejándonos mudos hasta que entró Tiffey con la minuta. Tiffey puso la minuta en manos del señor Spenlow para que éste la revisara. El padre de Dora hundió su barbilla en la corbata, leyó todas las partidas con detenimiento, como quien desea encontrar algo que desaprobar, pero, viendo todo en regla, la devolvió a Tiffey exhalando un suspiro. Sí, dijo, está muy bien, perfectamente bien. Hubiera deseado reducir considerablemente los gastos, pero ya sabe usted que no puedo seguir mis impulsos sin antes consultar intereses que no son míos. Tengo un socio, el señor Hawkins. Como se expresaba con dulce melancolía, como si hubiese resuelto nuestro asunto gratuitamente, hube de darle las gracias en nombre de la Peggotty, mientras entregaba a Tiffey los billetes de banco. La Peggotty volvió inmediatamente a casa y yo me fui con el señor Spenlow al tribunal, que aquel día debía fallar un asunto de divorcio. El demandante invocaba una ley muy ingeniosa, hoy abolida, según creo, merced a la cual se han anulado infinidad de matrimonios. El marido, que se llamaba Tomás Benjamín, había firmado el expediente matrimonial con el nombre de Tomás solamente, omitiendo el de Benjamín. Ahora, descontento de su matrimonio o cansado de su mujer, el pobre hombre recurrió a los tribunales al cabo de 1 o 2 años de casado, haciendo constar
que se llamaba Tomás Benjamín y que, de consiguiente, su matrimonio era nulo. El tribunal falló en favor del demandante con gran satisfacción de Tomás Benjamín. Debo hacer constar que la justicia del fallo me inspiró dudas muy serias, que no consiguió disipar por completo aquello de la medida de trigo que arregla todas las anomalías. Combatió mis escrúpulos el señor Spenlow diciendo: tenga usted presente que en el mundo hay bueno y hay malo, que en la legislación civil hay bueno y hay malo, y que en la legislación eclesiástica hay bueno y hay malo, pero lo bueno y lo malo integran un sistema. No me atreví a insinuar al padre de Dora la idea de que no sería imposible introducir en el mundo cambios felices, si todos poníamos manos a la obra y acometíamos sin desfallecimiento la empresa de mejorarlo. Pero sí le declaré que, a mi entender, podrían introducirse en la legislación vigente mejoras de consideración. El señor Spenlow y yo continuamos hablando de asuntos de interés general, hasta que, agotado el tema, me dijo que dentro de 8 días celebraría Dora su cumpleaños con una comida a escote, a la que me invitaba. Oír la grata noticia y perder la razón, creo que fue una misma cosa. Mi locura aumentó al día siguiente cuando recibí una esquelita que decía estas palabras: por recomendación de papá, recuerdo al señor Copperfield la invitación a la comida a escote.